Queridos amigos y amigas, bienvenidos al canal María nos guía. Yo soy Bárbara y hoy quiero hablaros sobre nuestra situación social actual desde el punto de vista cristiano, a través de los escritos de Padre Livio, director de Radio María Italia y coordinador de todas las radios Marías del mundo. La perspectiva cristiana es el único punto de vista real de la humanidad, ya que incluye en la ecuación del razonamiento también la existencia del bien, que es Dios, y del mal, que es el diablo, el divisor. Por lo tanto, es un punto de vista completo, ya que abarca todas las posibilidades de la existencia. Si yo dijera que Dios y el diablo no existen, entonces anularía dos posibilidades y no tendría una perspectiva completa de la existencia, porque habría negado por principio personal, o sea, arbitrariamente, dos posibilidades. Si queremos ser buscadores de la verdad, debemos incluir todas las posibilidades de la existencia. Negar la existencia de Dios y del diablo no es una posibilidad, porque si pensamos que no existen, quitamos informaciones, quitamos variables a la ecuación de razonamiento y nuestra conclusión sería equivocada. En el blog de Padre Livio, el sacerdote contesta algunas preguntas que sus oyentes le hacen de vez en cuando. Una de estas es: ¿pero por qué Nuestra Señora Reina de la Paz se aparece en Medjugorje? Y el sacerdote contestó con lo siguiente: Nuestra Señora se aparece en Medjugorje desde 40 años porque la situación es excepcionalmente grave. Desde los primeros días de las apariciones, dice Padre Livio, la Reina de la Paz dijo que el mundo camina al borde de un precipicio. Unos meses más tarde hizo la misma declaración al presentarse en Quibejo, África. No fue necesario que Nuestra Señora nos revelara lo que es posible ver a simple vista, siempre que nuestros ojos no estén cegados. En estas décadas de apariciones diarias, la situación ha empeorado más allá de toda imaginación y la humanidad avanza rápidamente por el camino de su autodestrucción. La pandemia, con sus consecuencias en la sociedad, la voluntad de poder de las naciones, la ola imparable de mentiras y odio, la perversión se presentada también a los niños como una nueva educación, han formado una mezcla explosiva que podría destruir el mundo en poco tiempo. Nuestra Señora trató de abrirnos los ojos a los engaños de Satanás, pero ¿cuántos la tomaron en serio? La respuesta parece ser de la indiferencia generalizada, cuando no la de la hostilidad mal reprimida en muchos casos. Sin embargo, una mirada sincera a la situación mundial es suficiente para poder decir que la catástrofe está a la vuelta de la esquina. El odio y la guerra que Satanás quiere con todas sus fuerzas no encuentran resistencia. Ninguno de los que detentan las palancas del poder parece capaz de pronunciar palabras que despierten conciencias, que señalen los peligros reales, que intenten frenar la carrera hacia la aniquilación. Se impuso un aire de rendición, una actitud de derrota, una capitulación ante el poder del imperio de las tinieblas. La sociedad de hoy en día da por sentado que Dios no existe, que la oración es inútil, que la conversión es un remanente de la edad oscura. Y las ovejas asustadas siguen a los mercenarios que las llevan al matadero y no se dan cuenta. Esto es lo que ha dicho Padre Livio y yo contesto también apoyándolo en todos sus aspectos. Contesto también esto, añado también esto. Este mundo sin Dios que estamos construyendo es un proyecto del diablo que existe cuanto existe Dios. Pero la sociedad de hoy quiere creer que no existe ninguno de los dos.
Esto es un engaño de Satanás. Quiere que pensemos que un mundo sin Dios es mejor y que el mal no exista. Pero no es así. Sin Dios, como nos ha dicho la Virgen de la Paz, la Reina de la Paz en Medjugorje, sin Dios el mundo no tiene futuro, no hay felicidad y no hay vida eterna porque caeremos en las garras del diablo. Estas no son cosas de otros tiempos, de la Edad Mediana, no. Estas son cosas que pertenecen al espíritu, al mundo espiritual, al alma humana, que nunca cambia porque necesita siempre de lo mismo. Sus parámetros no cambian en el tiempo. Y es por eso que Cristo dijo, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Jesús es eterna porque se basa sobre las verdaderas necesidades del espíritu humano, que son el amor de Dios, el amor por Dios, la verdad, la justicia, la paz, la caridad y la misericordia. Y todo esto escrito con la primera letra mayúscula porque todos estos atributos que nunca cambian en el tiempo proceden de Dios y son las gracias que necesitamos en cualquier tiempo y espacio. El ser humano es humano precisamente porque es a imagen de Dios. Ha sido creado siguiendo ciertos parámetros queridos por Dios que no cambian en el tiempo. Por lo tanto, si la humanidad en casi 7.000 años de historia ha necesitado la fe en Dios, la oración, la adoración hacia Él, la penitencia, la relación con Dios, es porque tiende hacia su Creador. Necesita a su Creador y siempre será así. También en nuestra época. El ser humano quiere instintivamente, si así se puede decir, o intuitivamente, cuando se desvía del camino correcto, el ser humano quiere ser Dios, porque en su interior sabe perfectamente que sin Dios no es completo, pero al mismo tiempo no quiere doblarse a la voluntad de Dios, no quiere ser humilde, no quiere admitir que necesita a Dios y necesita los mandamientos de Dios para vivir feliz y para vivir bien, porque esto conlleva bastante sacrificio, un esfuerzo y también una disciplina, porque al final Dios nos enseña a través de los 10 mandamientos que hay una disciplina que seguir para poder llegar al camino correcto hacia el cielo, hacia la verdadera justicia, hacia la verdad. Por lo tanto, porque el ser humano tiende a querer ser Dios él mismo, porque no se siente completo en su humanidad. ¿Y por qué no se siente completo? No se siente completo porque él procede de Dios, es criatura de Dios y por lo tanto solo en Dios recibe su completamiento, se sentirá totalmente completo, satisfecho de sí mismo, de los seres humanos, de la creación y sobre todo de Dios. Pero el problema nuestro de los seres humanos es nuestro ego, nuestro orgullo, que es sumamente amplificado a causa del pecado original, y es precisamente en el orgullo y en el ego que el diablo pone sus garras, que decimos manipula el ser humano en contra de Dios. Así que no podemos pensar que de pronto ya no necesitamos a Dios. No podemos pensar que un mundo sin Dios nos haría la vida más fácil. Es todo lo contrario. Y nuestros antepasados en su simplicidad, precisamente porque muy probablemente eran mucho menos arrogantes que nosotros hoy en día,
lo han entendido muy bien, lo habían entendido muy bien y por lo tanto habían aceptado a Dios mucho más fácilmente de la sociedad de hoy, que continúa a rechazarlo. La sociedad de hoy intenta en todas las formas hacer creer a toda la gente que Dios no existe, que un mundo sin Dios sería mejor, que se vive mejor sin Dios, pero no es así. En la Biblia, por ejemplo, no me acuerdo si es en los Números o si es en el Deuteronomio, a un cierto momento Dios dice al pueblo de Israel: si seguís mis mandamientos, seréis felices también aquí en la tierra. Y es lo mismo que dijo la reina de la paz en Medjugorje. O sea que siguiendo los mandamientos de Dios podemos encontrar una verdadera felicidad también aquí en la tierra. Porque todo se volvería una armonía. Pero en la Biblia, en el Deuteronomio probablemente me parece, Dios añadió: pero si vosotros, pueblo de Israel, no seguís mis mandamientos, entonces la naturaleza os vomitará encima. Y esto quiere decir que hay una correlación en mi opinión, entre las acciones del ser humano y la naturaleza misma. La naturaleza es la creación de Dios. Dios ha creado antes del ser humano toda la naturaleza, todo el planeta, el agua, las montañas, la hierba y todo, ¿no? Nos lo dice la Biblia en los primeros capítulos de la Génesis. Y decimos que, pero entre toda la creación, el ser humano es la única criatura que tiene un libre albedrío. O sea, es la imagen de Dios también por esto, porque es libre de decidir entre el bien y el mal, si elegir el bien, o sea, si elegir ir hacia Dios o elegir el mal. Pero claro, esto conlleva una consecuencia, porque si el ser humano elige una vida sin Dios, rompe la armonía del sistema natural, o sea, de la creación. Y a un cierto momento la creación se rebelará al ser humano que se ha rebelado en contra de Dios. Y por lo tanto, cuando empezaremos a ver que hay cada vez y más a menudo erupciones volcánicas, tsunami, terremotos y todo esto, no tenemos que sorprendernos de esto, porque lo hemos querido nosotros. Nuestra sociedad ha querido alejarse de Dios, vivir en un mundo sin Dios. Y por lo tanto, ahora la naturaleza poco a poco nos está dando algunos señales por voluntad de Dios mismo, porque es como un mecanismo automático, ¿no? Si el ser humano procede en la dirección, o sea, avanza en la dirección que Dios ha pensado para el ser humano y por toda la creación, porque el ser humano está conectado a la creación y la creación, o sea, el sistema natural está conectado con el ser humano. Si el ser humano decide seguir a Dios, entonces todo vuelve en armonía y por lo tanto toda la creación funcionará en la forma correcta, no se rebelará en contra del ser humano. Pero en caso contrario, si el ser humano quiere el mundo sin Dios y se aleja cada vez más de Dios, entonces el sistema natural que no puede rebelarse a Dios chocará con las actuaciones del ser humano y por lo tanto al final vomitará encima a la sociedad humana. Esto lo podéis creer como no, claro, pero esto es lo que me parece que está pasando, porque algunos signos se están ya
viendo, ¿no? En todo el mundo. Volcanes que se despiertan otra vez, que eruptan, y cada vez más hay temblores, hay terremotos en todas las partes del planeta. Hay también, como me dice Máximo, me sugiere mi mando, pájaros que de repente, mientras que están volando, mueren y se precipitan al suelo a centenaria, y no se sabe por qué, no se sabe si es un magnetismo, si es cualquier otra cosa que no sabemos todavía, porque los científicos ni siquiera lo saben. Y no ha pasado solo una vez, ha pasado en los Estados Unidos hace 3 años, y ha pasado aquí en España en este año, de los pájaros muertos a centenarias de golpe y que han precipitado desde el cielo, muertos ya. Después peces que de los abismos que nunca, pero nunca navegan hacia la superficie. Esta vez lo han hecho, y además algunos días antes que el volcán Onga Tonga, o como se llama, eruptara. Entonces todas estas cosas puestas una detrás de la otra hacen, nos deberían darnos cuenta que algo está pasando, que algo se está distorsionando, que la naturaleza está empezando a dar señales al ser humano, como decir: mira, que aquí no vamos bien, porque estáis andando en la dirección completamente contraria a lo que deberíais caminar. Pero claro, todos dicen que no hay problema, que siempre ha pasado, y por allí y por allá, que Dios no existe, y que todas estas cosas son mentiras, por un lado y por el otro. Veremos, chicos y chicas, veremos, pero yo no lo veo, las cosas la veo muy, muy, muy preocupante. Y todo esto porque hemos perdido la armonía. ¿Por qué hemos perdido la armonía? Porque la sociedad humana piensa de poder vivir sin Dios. Y es lo trágico, es realmente trágico. Y no me parece que en la sociedad de hoy, que una sociedad que quiere vivir sin Dios, la gente sea más feliz. A mí me parece, en vez que las personas sean infelices, muy infelices, deprimidos, angustiados, muchos terrorizados, con mucho miedo de muchas cosas, porque sea la sociedad humana, sea todo lo que está alrededor, está perdiendo su equilibrio, su estabilidad. Para no hablar de virus no totalmente identificados, que son también virus potenciados, y que la naturaleza ciertamente no ha generado. Lo ha generado la codicia y el orgullo y la arrogancia del ser humano, de quien ha querido que estos virus se propagasen. Y esto conlleva una inseguridad total en la sociedad, y claro, el ser humano y las personas mismas, las personas de bienes que pero todavía no se han dado cuenta de muchas cosas, lo están empezando a intuir, a sentir en su propia piel. Y desde allí las depresiones, las angustias, a veces también el pánico que coge a muchas personas. Y esto no es vida. Esto no es vida. Esto es una vida infeliz a la cual el ser humano no ha sido creado. Porque Dios ha querido que el ser humano fuese feliz, pero puede ser feliz solo en Dios. Y es por eso que
La Reina de la Paz en Medjugorje está intentando en todas las formas a decirnos: volvemos a Dios, tenemos que volver a Dios, debemos volver a Dios por nuestra felicidad, por nuestra seguridad, por nuestra vida también, porque sin Dios no hay futuro y tampoco hay vida eterna, porque la vida eterna hay vida eterna cuando estás en el paraíso, a lo mejor cuando estás también un poco en el purgatorio para ir después al paraíso, porque si un alma entra en el purgatorio tiene después la certeza de poder alcanzar el paraíso, pero no todos irán al purgatorio y no todos irán al paraíso. Habrá algunos que deberán ir al infierno. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque como católicos que somos, sufrimos para todos los hermanos que no pueden alcanzar la vida eterna porque no quieren volver a Dios. Y esto es lo trágico de la situación, es lo trágico. Pero siempre hay esperanza. ¿Por qué? Porque la Virgen María, la Reina de la Paz, ha venido en Medjugorje desde 40 años y nos está guiando, y esto es una gracia especial, enorme, que nos ha dado Dios para poder volver al camino correcto. Pero hay que creer que estas apariciones estén. ¿Y por qué no podría María bajar desde el cielo, como ha hecho en Fátima, como ha hecho en Lourdes? Pero son 40 años, ¿cómo puede ser? Y todo esto. ¿Y por qué no? La estrategia de Dios debe siempre ser la misma. El protocolo debe siempre ser lo mismo. En el cielo no son como nosotros. En el cielo cambian de estrategia según las necesidades y siempre para la salvación del ser humano. Y a mí me parece que una Virgen María que continúa a decir: volved a Dios, volved a mi Hijo Jesucristo, volved a la oración, volved al Santo Rosario, volved a la confesión, a la misa. No sé, más que así, no sé cómo puede enseñarnos mejor el camino para llegar a Dios, porque al final dice lo mismo de siempre, pero continúa a repetirlo y continúa a venir aquí porque nosotros no oímos, no queremos oír. Es que somos realmente de dura servicio, como dice Dios en la Biblia. O sea que tenemos un cerebro talmente duro y un corazón talmente duro que preferimos creer a las mentiras de los seres humanos, de los políticos, de los que quieren alejarnos de Dios. Preferimos esto a creer en lo que nos dice la Virgen en Medjugorje. Y esto es el error más grande que uno puede hacer. Es verdad que las apariciones marianas no son un dogma de la Iglesia, y esto lo digo también para los católicos, porque hay muchos católicos que no creen en las apariciones de Medjugorje, pero ninguno de los mensajes de la Virgen María ha hecho errores teológicos. Y todas las veces que no hemos escuchado a la Virgen María, como cuando apareció en Fátima, cuando apareció en Lourdes, cuando apareció a la Salette, todas las veces nos hemos hundido en las guerras, en el sufrimiento, en las tribulaciones. Y será así también esta vez si no hacemos, si no despertamos, pero deprisa. Bueno, aún peor, no podemos pensar que somos nosotros mismos dioses para reemplazar el verdadero Dios. Sería el mayor error de nuestra vida, fruto de la arrogancia y el ego desbordado que alimentamos a través de ideologías perversas y a través de las manipulaciones que proceden de la televisión. Televisión que yo tiraría a la basura, sinceramente. Y además os digo que Padre Livio en Italia ahora está haciendo una campaña para que
ayunamos de la televisión y no sería mal hacerlo, sobre todo en consecuencia del hecho que puede ser que esté empezando realmente una guerra entre Rusia, Ucrania, América, y ahora tenemos también una mini flota europea liderada por España, además, que yo no estoy tan convencida que estamos avanzando en la dirección correcta. Cuando hay guerras, nunca es correcto la actuación del ser humano, nunca. Bueno, de todas formas, sí, os propondré, sobre todo cerca de la Cuaresma, para todo el periodo de la Cuaresma, de no mirar la televisión, de ponerla en un rincón que no se vea y ayunar por completo de la televisión, porque la televisión es el aparato más poderoso de manipulación de la mente humana, sobre todo hoy en día, sobre todo considerando todas las informaciones negativas que después se meten pánico en la gente, y entonces la gente condicionada a este pánico actúa de forma equivocada. Y lo veo también en mí, porque yo también soy humana, y esta situación realmente empieza a ser muy pesada. Bueno, Padre Livio en su blog dice también que es necesario que todos intenten salir de la ceguera, redescubrir la fe y la amistad con Dios, volver a la oración y a la esperanza. Entonces el ser humano comprenderá la gracia inestimable de la presencia de la Reina de la Paz, a quien Dios ha enviado para salvar no solo nuestras almas, sino también nuestras vidas y la tierra sobre la que caminamos. No hay otra esperanza más que esta. Ha dicho la Virgen de la Paz: Dios los ama y me ha enviado para salvar sus vidas y la tierra en la que viven. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso la Reina de la Paz? Porque una guerra, como se puede perfilar entre Rusia, Ucrania, América y todo esto, empezaría a lo mejor con armas convencionales, pero después, al final, si la cosa aumenta, degenerará, y después entonces las armas que se usarán ya no serán convencionales. Y por lo tanto, no es solo Ucrania que está en peligro, o la Polonia o la zona del Báltico, sino todo el mundo puede estar en peligro, incluida Europa, porque con armas no convencionales, o sea, armas atómicas o armas nucleares, hay muy poco para salvarse. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora y deprisa es rezar y volver a Dios, volver a la oración del rosario. Ya no sé cómo decirlo. Bien. Y dice Padre Livio: no hay otra esperanza más que esta. Dios los ama y me ha enviado para salvar sus vidas y la tierra en la que viven, dice la Reina de la Paz. Con corazón humilde y arrepentido, acoguemos la mano que se nos tiende, dice el Padre Livio. Y esta era la exhortación hecha con el corazón de Padre Livio. Bueno, una cosa digo yo, Bárbara, que debemos aprender todos y con prisa, como he dicho antes, es orar con el corazón, que es lo que nos ha pedido la Reina de la Paz en Medjugorje. El Santo Rosario hay que orarlo con el corazón, no mecánicamente como un disco rayado, y tampoco deprisa y sin conocimiento de lo que se dice. Hay que creer que Dios, el Señor de todas las cosas, el Creador del universo, nos escucha. Hay que rezar con sentimiento verdadero, con el corazón, con alegría por estar cerca de Dios a través de la oración.
y sólo así nuestro corazón se podrá abrir a la gracia que procede de Dios, y de esta forma la gracia obrará dentro de nosotros y alrededor de nosotros, así como nos ha dicho la Virgen María, Reina de la Paz. De esta forma, poco a poco, seremos un puente entre la gracia que procede de Dios y el resto del mundo. Si queremos salvar a este mundo, hay que aprender a rezar con el corazón y saber crear las condiciones adecuadas. Y por último, quiero terminar este podcast con el mensaje de la Virgen María, Reina de la Paz, que se aparece en Medjugorje desde el año 1981. Y en el mensaje del 25 de diciembre de 2021, ella apareció con el niño Jesús en los brazos como cada Navidad y dijo lo siguiente: queridos hijos, hoy les traigo a mi hijo Jesús para que Él les dé su paz. Hijitos, sin paz no tienen futuro ni bendición. Por lo tanto, regresen a la oración, porque el fruto de la oración es la alegría y la fe, sin las cuales no pueden vivir. La bendición de hoy que les damos, llévenla a sus familias y enriquezcan a todos quienes se encuentran, para que puedan sentir la gracia que ustedes reciben. Gracias por haber respondido a mi llamado. Bueno, esto es lo que ha dicho la Virgen María, Reina de la Paz en Medjugorje, el 25 de diciembre del año 2021, o sea, la pasada Navidad. Yo espero que mucha más gente acoja su llamada, mucha más gente, porque lo que se está pasando ahora es lo que la Reina de la Paz había previsto, había dicho, o sea, guerras. Nos estamos acercando a guerras. Y esto es realmente preocupante y trágico. Esperamos entonces que siempre más personas, sobre todo en España y también en Italia, que es mi país de origen, acojan la llamada de la Virgen María, empiecen a orar, a redescubrir el rosario en familia, abuelos, hijos, nietos y todo lo que sea. Redescubrir el hogar familiar sin televisión, andando a dormir después de haber rezado a Dios. Redescubrir la fe perdida para sentirse completos en Dios. Y entonces las cosas mejorarán. Espero que podéis recibir la bendición de la Virgen María y de Jesús todos, y os dejo un fuerte abrazo.